Salmos capítulo 23, gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Salmos capítulo 23. Vamos a estar leyendo el verso 1 en adelante. Bienvenidos cada uno de ustedes en esta hora, en el nombre del Señor Jesucristo. Es un salmo bastante conocido y el Señor ha puesto en mi corazón para que estemos reflexionando en este salmo en esta hora. Gloria sea el nombre de Jesús. Cuando todo lo tengamos me dice amén. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Lo leemos en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Salmos 23, 1 dice la Escritura: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos en esta hora, en el nombre precioso de Jesús, por la oportunidad que usted nos da de que podamos alabar y exaltar su santo nombre. Señor, te pido que bendigas lo que vamos a seguir haciendo. Señor, sé que usted ha estado con nosotros a lo largo de este servicio, pero también te pedimos hoy en este momento, que es el tiempo de la enseñanza, de la reflexión de su palabra, que nos ayude, Señor, a poder recibir esta palabra. En el nombre precioso de Jesús, gracias te damos, Señor. Diga conmigo, en el nombre de Jesús. Puede sentarse. Gloria a Dios. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria sea al nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En esta mañana traigo un tema para compartir con ustedes, hermanos, y lo hemos retomado de este Salmo capítulo 23. El tema es el siguiente: una oveja perdida. Ese es el tema para esta mañana, una oveja perdida. Gloria sea el nombre de Jesús. Cuando nosotros leemos este Salmo capítulo 23, creo que es uno de los más conocidos aún dentro del pueblo cristiano, ¿verdad? Pero creo también que aún las personas que no conocen al Señor también de alguna manera están identificados con este Salmo, porque vuelvo y repito, es bastante común, es bastante conocido, pero sabemos también que en este Salmo nuestro Dios se revela a cada uno de nosotros y por supuesto a toda la humanidad, en donde vemos que Él se revela como el gran pastor y que nosotros de alguna manera vendríamos a ser sus ovejas. ¿Cuántos son ovejas del Señor? Amén. Levanta tu mano si tú te consideras oveja del Señor. Dirá alguien por allí: yo no soy oveja, soy cabrito. No, somos ovejas del Señor Jesucristo. Amén, gloria sea el nombre de Jesús. También existen ovejas que un día estuvieron en este redil. Lamentablemente, hay que decirlo, con tristeza lo digo, un día estuvieron en este redil, en el redil del gran pastor, y por alguna razón pues hoy son una oveja perdida. Hay muchas ovejas, muchos hermanos, muchas hermanas, hombres y mujeres que fueron usados en grande manera, pero por alguna razón se apartaron, se salieron del redil del gran pastor, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vaya conmigo al Evangelio de Juan en el capítulo 10, el verso 7. Evangelio de Juan, capítulo 10, el verso 7. Qué bueno es nuestro Dios. Evangelio de Juan, capítulo 10, el verso 7. Estamos mencionando que el capítulo 23 de los Salmos, nuestro Dios desde tiempo antiguo se viene revelando como el gran pastor, y que su pueblo viene a ser las ovejas. Y de igual manera nuestro Dios en el Nuevo Testamento también se vuelve a revelar como el gran pastor para cada uno de nosotros, dándonos a entender que no estamos solos, sino que Él es nuestro pastor. Juan capítulo 10, el verso 7, cuando todo lo tengamos me dice amén.
Lo leemos en el nombre de Jesús. Juan 10:7 dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Qué interesante que nuestro Señor comienza esta enseñanza, si lo podemos ver así, diciendo que Él es la puerta mediante las cuales las ovejas tienen que pasar en el redil. Pero vaya conmigo al verso 11 del mismo capítulo 10 del Evangelio de Juan. En el verso 11 el Señor va un poquitito más allá y finalmente termina revelando la gran revelación o la gran declaración que coincide exactamente con el Salmo capítulo 23. Juan capítulo 10, el verso 11, si usted lo tiene, dígame amén. Dice el Señor: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y más abajo, vaya conmigo al verso 14 del capítulo 10 del Evangelio de Juan. Siempre, perdone que lo estoy para arriba y para abajo, pero para que podamos comprender un poquito mejor estos textos. Juan capítulo 10, el verso 14, el Señor dice: yo soy el buen pastor, una vez más, y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Ahora, qué precioso es que nosotros podamos ver que nuestro Dios desde el tiempo antiguo se viene revelando para con su pueblo, dándole a conocer y a entender que Él es el gran pastor. Ahora en el tiempo del Nuevo Testamento, una vez más nuestro Dios viene y se revela, y Él dice que Él es el buen pastor y que Él da su vida por las ovejas. Pero algo curioso en este verso 14 que acabamos de leer, el Señor enfatiza que Él no solamente conoce sus ovejas, sino también declara que sus ovejas lo conocen a Él. Ahora, es importante que nosotros, los que levantamos la mano hace un momento, que dijimos que somos o nos consideramos ovejas del Señor Jesucristo, tenemos que conocerlo. Amén. Porque una cosa es cierta y segura y no me cabe la menor duda. Dios, el pastor, nuestro gran pastor, nos conoce a cada uno de nosotros mejor de lo que nosotros nos conoceríamos. Pero la interrogante comenzaría a girar en esta mañana es en el hecho en que nosotros realmente conocemos a nuestro pastor, porque muchas veces podemos mencionar y declarar y decir: Jesús es mi pastor, pero en la práctica posiblemente comenzamos a negar lo que Él es para nosotros. Queda más que claro en esta mañana, hermano, que el Señor Jesucristo es nuestro buen pastor, y nosotros los que le hemos conocido somos sus ovejas. Y si alguien no le ha conocido aún, todavía no es parte del redil de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es la voluntad y el deseo del Señor que todas sus ovejas siempre estén contentas y alegres dentro del redil. Voy a repetir una vez más: es la voluntad y el deseo del Señor que todas sus ovejas estemos siempre contentas y alegres dentro del redil de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Menciono esto porque lamentablemente a veces hay ovejas que no quieren estar dentro del redil. Voy a repetir esas palabras que mencioné hace un momento. Es la voluntad y el deseo del Señor que todas sus ovejas estemos alegres, contentos, felices de formar parte del redil de nuestro Señor Jesucristo. Pero con tristeza lo digo, que lamentablemente hay ovejas que no quieren estar dentro del redil, y por algunas razones que te las voy a empezar a mencionar, que no quieren estar. Por ejemplo, algunas ovejas se sienten disconformes con el pastor. Algunas otras ovejas no les gusta el trato o la comida que el pastor les imparte. Otras ovejas terminan viendo otros pastos de allá afuera y eso le gusta, le atrae, le llama más la atención, lo inquieta. Otra razón es que posiblemente hay ovejas que anhelan ir a otros lados y probar cómo es que se siente estar en otro lado. Otra razón podría ser que las ovejas se sienten sobreprotegidas y quieren experimentar otro tipo de experiencia, y finalmente las ovejas se pierden. Ahora,
Menciono estas razones porque cualquiera dirá: ¿cómo es posible que una oveja que está contenta, feliz en el redil del Señor Jesucristo, se quiera ir de ese redil? ¿Cómo es posible? Bueno, pero lamentablemente pasa, hermano. Hay ovejas que por alguna razón no se sienten conformes, no se sienten a gusto dentro del redil. Hay algunas que se sienten demasiado cuidadas, demasiado sobreprotegidas y que sencillamente no quieren estar dentro del redil de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es la triste historia de una oveja perdida, hermano, en donde no es la voluntad ni el deseo de Dios que se pierda, pero lamentablemente Dios quiere tenerlo dentro de su casa, dentro de ese redil, pero la persona misma termina tomando su decisión y abandona el redil del Señor Jesucristo. Vaya conmigo al Evangelio de Lucas, al capítulo 15, el verso 11 en adelante. Evangelio de Lucas, capítulo 15, el verso 11 en adelante. Cuando usted lo encuentre, me dice: gloria a Dios. Evangelio de Lucas, capítulo 15, el verso 11 en adelante. Déjame leerte la historia de una ovejita que lo tenía prácticamente todo, pero decidió abandonar el redil de su padre. Gloria sea el nombre de Jesús. Cuando usted tenga Evangelio de Lucas, capítulo 15, el verso 11 en adelante, usted me dice: gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice la Escritura: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame de la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. Verso 24 y último: porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se ha perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Gloria sea el nombre de Jesús. Gloria sea el nombre del Señor, que este hijo, esta ovejita, finalmente regresa al redil, a la casa de su padre. Vemos que esta oveja prácticamente lo tenía todo. Tenía alimento, tenía casa, tenía vestido, tenía dinero, tenía comodidad, tenía sirvientes que estaban a su disposición. El amor de su padre, prácticamente lo tenía todo. Pero al final como que no le bastó tenerlo todo. Y allí vemos cómo esta ovejita finalmente, estando en un buen redil, en una buena casa, en una buena hacienda, en un buen lugar, pero aún así él tomó finalmente su decisión y se fue al mundo, se apartó del redil de su padre. Ahora,
Déjame decirte, hermano, que muchas veces pasa así con las ovejas del Señor Jesucristo, con el pueblo de Dios, que aparentemente tenemos la dicha, la bendición de tener la doctrina de la verdad, de tener el nombre del Señor Jesucristo, de tener la promesa de Dios sobre nuestra vida, pero muchas veces, aún con todo y eso, no queremos estar dentro del redil de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sabe que muchas veces por allí dice respecto a los hijos, si le quieres dar todo, terminas arruinándolo. Hay un refrán que dice por ahí, cuando los hijos, a veces los padres de alguna manera pueden clasificar o su amor lo ponen en cosas materiales, cosas que les sirven a los hijos, y muchas veces creen que dándole tantas cosas materiales, con eso es que el niño va a crecer y va a ser de la mejor manera. Y no digo que no hay que regalarle cosas a los niños, claro que sí, pero cuando se les da demasiado, finalmente se terminan arruinando a los pequeños. Ahora estamos viendo de un muchacho que lo tenía todo, hermanos. Dígame, ¿qué le faltaba a ese muchacho si lo tenía todo? Pero aún así decidió y perderse. Ahora vemos, hermanos, que este muchacho no tenía excusa del por qué irse afuera, salirse del redil de su padre. Vinieron consecuencias terribles en su vida, y gracias a nuestro Dios que finalmente pudo entrar en razón y pudo regresar al redil de su padre. Y en esta mañana, cuando estoy hablando de una oveja perdida, hermano, me refiero a dos tipos de ovejas. Número uno, la que se fue y está descarriada por completo. Y número dos, la oveja que todavía está en el redil del Señor, pero que de alguna manera está desorientada, de alguna manera está perdida y todavía no se ha dado cuenta. Voy a repetir esto. Cuando estoy hablando en esta mañana de una oveja perdida, estoy hablando, número uno, de la que está descarriada por completo, que ya tomó su decisión y se fue al mundo. Pero también estoy hablando de la que todavía está dentro del redil de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En pocas palabras, está dentro de la iglesia, pero por alguna razón todavía está desorientada, todavía está perdida, y esta oveja ni siquiera se ha dado cuenta todavía. Ahora alguien dirá, pero pastor, ¿cómo así? ¿Cómo es que una oveja va a estar dentro de la iglesia, dentro del redil, y va a estar perdida? Pues déjeme decirte, amado hermano, que muchas veces podemos estar nuestro cuerpo acá sentado en una silla y nuestra mente estar en otro lado, en las preocupaciones, en las situaciones del trabajo o cualquier otra cosa. Pero miremos lo que la palabra de Dios nos enseña en esta mañana. Vaya conmigo al Salmo capítulo 23, al verso 1, donde vamos a ver algunos aspectos que a lo mejor nunca los hemos visto, pero hoy los vamos a ver, de cómo podernos dar cuenta que muchas veces podemos estar dentro del redil del Señor Jesucristo y estar completamente perdidos. Salmos capítulo 23, el verso 1, gloria sea al nombre de Jesús. Aleluya. Ahora déjame mostrarte algunas características de una oveja del Señor, o lo que al menos debería ser para una oveja del Señor cuando realmente esta oveja no está perdida. Note que el Salmo 23, 1 dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Cuando una oveja realmente no está perdida, una oveja se deja proveer de su pastor. Note el Salmo 23, usted tiene esa cita bíblica, dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Es decir, el Señor declara que Él es nuestro proveedor. ¿Cuántos dicen amén? Y si una oveja está dentro del redil del Señor Jesucristo, debe dejar que el pastor le provea. ¿Cuántos dicen amén? Si hay una oveja que no está dejando que su pastor le provea, significa que esa oveja está perdida.
Bueno, ¿cómo así, pastor? Entonces el pastor me va a ayudar en todo lo que yo tengo que hacer, me va a pagar la renta, me va a todo, y ya no voy a trabajar. Tranquilo, porque mi pastor me va a proveer. Gloria a Dios, amén. Yo pensé que iban a estar brincando. Bueno, no tanto así, sino más bien hablando en el sentido de la palabra de Dios, el alimento de la palabra de Dios. Una oveja debe dejar que su pastor le provea la palabra, el alimento de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero lamentablemente hay ovejas que no quieren dejarse proveer de la palabra. Cuando llega el momento de la palabra, es momento de estar distraído, estar pensando una cosa, pensando lo otro, que el niño, que esto y lo otro, y no está recibiendo la palabra, por lo tanto, no está dejándose proveer. Número 2, una oveja se deja alimentar por su pastor. Salmo 23, el verso 2. Salmos capítulo 23, el verso 2 dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Una oveja que realmente es oveja del Señor y que realmente desea y anhela escuchar la voz de su pastor, es una oveja que se va a dejar alimentar. No es que el pastor va a venir con una cucharita, con un tenedor. Vaya, abra la boquita, hermano, hermana, y le va a empezar. Abra la boquita. ¿Qué quiere? Arrocito, frijolitos. ¿Qué quiere? Huevito. ¿Cómo lo quiere? No tanto así, hermano, realmente, sino que se tiene que dejar alimentar con la palabra de Dios. Y usted sabe que la enseñanza de la palabra de Dios, muchas veces hay enseñanzas que están enfocadas o dirigidas hacia nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de vestirnos, etcétera, etcétera. Entonces, la palabra de Dios tiene tantos tópicos o temas que son indispensables para nuestra vida, y es allí donde una oveja del Señor Jesucristo, que cuando se trata de la enseñanza de la palabra de Dios, se va a dejar alimentar, va a prestar atención a toda la enseñanza de la palabra de Dios, no solo algunas cosas, sino a toda la palabra de Dios. En una oportunidad allá en mi país, El Salvador, andábamos evangelizando y fuimos a visitar a unas personas que ya estaban asistiendo a la iglesia. Y casualmente esa persona, le digo yo: ¿usted tiene Biblia? Y vamos a compartir un poco de la palabra de Dios. Y dice: sí, dice, yo tengo Biblia. Ok, y cuando trae su Biblia, vemos que su Biblia tiene pedazos arrancados. Y entonces me llamó la atención, y digo yo, pero no le digo nada, ¿verdad? Estamos hablando de la palabra de Dios, y entonces, y le cito ciertos textos bíblicos, y esa persona empieza a hojear su Biblia, y entonces me dice: mi Biblia no tiene ese texto, dice. Le digo yo: ¿y eso? ¿Cómo así? Sí, mire, le falta este pedazo. Pero yo pensé que alguien le había regalado esa Biblia y entonces él la aceptó. Pero no, era él mismo el que le había arrancado todas esas partes a la Biblia a propósito, porque para él esas partes no eran aplicables a su vida. Entonces, y yo me quedo sorprendido y digo yo: o sea que usted estas partes no lo cree. No, eso no va tanto conmigo, eso va con otras personas. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Amén, amén. Gloria a Dios. Nosotros debemos de dejar alimentarnos por nuestro pastor. La palabra que el Señor pone en nuestro corazón, esa palabra la vamos a recibir, sea palabra de prosperidad, sea de promesa, como también sea de cuando el Señor nos quiere corregir, cuando el Señor quiere cambiar, cuando el Señor quiere tratar algunas cosas que no están bien en nuestra vida. Amén. Nosotros necesitamos dejarnos alimentar por nuestro pastor. Así lo dice el Salmo 23:2. El Salmo 23:3, léalo conmigo, por favor. Salmo capítulo 23, el verso 1, dice la Escritura: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Una oveja que forma parte del redil del Señor Jesucristo se deja guiar por su pastor. ¿Usted se está dejando guiar por su pastor? Bueno, no se escucha. ¿Usted se está dejando guiar por su pastor? ¿O es de las ovejitas que dicen: yo no le creo nada a lo que dice ese hermano o ese hermanito? Yo no le creo nada. A las pruebas me remito.
Si no lo veo, no lo voy a creer. Hermanos, una oveja que pertenece al redil del Señor Jesucristo se tiene que dejar guiar. Amén, amén. Yo sé que no nos gusta porque provenimos de diferentes enseñanzas, de diferentes culturas, diferentes países en donde hay cosas que nuestros padres o las personas que nos criaron o nos educaron no nos enseñaron. Y cuando venimos a los pies de Cristo, lo primero que surge o salta es un escudo de protección y no queremos que nuestro pastor nos guíe. Pero déjame decirte, hermano, si tú y yo somos parte del redil del Señor Jesucristo, tenemos que dejarnos guiar. Tenemos que dejarnos guiar. ¿Cómo te sientes tú, papá, mamá, cuando tú quieres guiar a tu hijo y tu hijo no quiere? ¿Cómo te sientes? Bien, mi hijo no quiere hacer lo que yo le digo. Bien. No, empieza ahí la cabecita, ya me va. Y lo aguantas, le tienes paciencia por un tiempo. Pero después de un tiempo, y si no quiere, entonces ahora va en otra etapa. Entonces, hermanos, necesitamos aprender que si somos ovejitas, yo estoy hablando como ovejita esta mañana, ¿verdad? Amén. Levanta tu mano. Amén. ¿Te consideras oveja del Señor? Amén. Amén. ¿O cabrito? Ovejas del Señor. Si somos ovejas del Señor, tenemos que dejarnos guiar por el Señor. Es decir, cuando el pastor viene y abre la Biblia y te dice, hermana, no me gusta la actitud que usted está tomando, la forma que usted está actuando no está bien. Mire, la palabra de Dios dice que usted no debe hacer de esa manera. ¿Qué tiene que hacer la oveja? Amén, pastor. Es la palabra de Dios. Tiene que recibir la ovejita. Cuando el pastor viene y dice, hermano, usted está haciendo algo que no está bien, eso no está correcto. Y mire, aquí dice la palabra de Dios que lo que usted está pensando, está creyendo, no está bien. La palabra de Dios enseña lo que verdaderamente nosotros necesitamos entender. ¿Qué tiene que hacer la ovejita? Amén, pastor. Amén, amén, sea, Señor. Lo recibo en el nombre de Jesús. Lo recibo. Es de importante que nosotros entendamos estos puntos, hermano, porque vuelvo y estoy enfatizando mucho esto, porque nosotros somos ovejas del Señor Jesucristo. Si el Señor Jesús es nuestro pastor, significa que nosotros vamos a dejarnos proveer, número uno, por nuestro Dios, número dos, vamos a dejarnos alimentar, y número tres, vamos a dejarnos guiar por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Significa que cuando el pastor se te acerca y dice, hermana, usted está poniéndose aritos, usted está vistiéndose de una manera que es incorrecta, usted está haciendo esto, hermano, usted está hablando de esta manera, usted esto lo otro, mire, aquí está la palabra de Dios, esto no le agrada al Señor. Tiene que decir amén, pastor, pero con ese amén, pastor, significa que debe haber un cambio en su vida. Porque si no hay un cambio en su vida, usted sencillamente no se está dejando guiar por su pastor. Y no estoy hablando de mí, estoy hablando del Señor Jesucristo, porque esta palabra no es mía. Yo solamente hago el favor de traer y compartirla, agarro lo que me corresponde y también la comparto con ustedes. Pero nuestro gran pastor es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien le vamos a rendir cuenta. No es a mí, es al Señor Jesucristo. A Él es que le vamos a rendir cuenta. Así que cuando su servidor va y se acerca y le diga, hermano, no ponga pantalones a sus hijas, usted no se ponga pantalones, eso no es agradable delante de la presencia de Dios, usted me puede decir un amén, o a lo mejor me puede ignorar, o hasta hablar todo lo que quiera de mí, por supuesto no enfrente de mí, sino dándome la espalda ya y todo eso, pero es al Señor Jesucristo al que finalmente va a tener que rendirle cuenta. Aleluya. Porque, padres, ¿se ha puesto a pensar que usted va a dar cuenta por cada uno de sus hijos? Usted va a dar cuenta por cada uno de sus hijos, por lo menos hasta que ellos tengan 18 años.
Después de 18 años, si ellos quieren tomar alguna otra decisión que no va en pro de lo que es el redil, el evangelio del Señor Jesucristo, esa es decisión de ellos. O mientras vivan en su casa, usted tratar de esforzarlos. Pero mientras ellos sean menores de edad, usted es responsable de cada uno de esos niños. Entonces estamos hablando, hermanos, que nosotros somos ovejas del Señor Jesucristo. Evangelio de Juan, capítulo 10, el verso 14. Creo que se puso tensa la cosa en esta mañana. Gloria sea el nombre de Jesús. Evangelio de Juan, capítulo 10, el verso 14. Es decir, cuando una madre le dice: hija, te voy a poner aretes, te voy a poner cadenas, te voy a poner esto, pintura y esto y otro. Claro, yo no le estoy diciendo que va a hacer lo que yo le diga, no me malinterprete. Es su decisión, pero usted va a tener que rendirle cuenta al Señor Jesucristo. Mi deber como pastor es hacerle ver que eso no agrada al Señor. Y se lo enseño con la palabra de Dios. Si ya usted lo quiere continuar haciendo, es su responsabilidad. No me culpe a mí, porque cuando usted se presente delante del Señor, el Señor le va a decir: te llevé la palabra, pero tú no la quisiste entender. Evangelio de Juan, capítulo 10, el verso 14. El Señor dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Usted conoce al Señor Jesucristo? ¿O solamente lo ha escuchado de oídas? ¿O solamente allí de oídas? ¿O realmente lo conoce? Porque yo puedo decir: yo conozco al presidente de la república de este país, pero lo conozco por las noticias, por los videos que salen. Pero que yo en persona, que él sepa quién soy yo y que hayamos cruzado una conversación, o que salgamos a comer por ahí a algún lugar y todo eso, cero. Amén, ¿me estoy dando a entender? Alguien puede decir: yo conozco al Señor Jesucristo, sí, porque escuchó una prédica, porque de niño le enseñaron algo, pero nunca esta persona ha venido a entregarle su vida al Señor, nunca se ha comprometido con el Señor, nunca le ha dicho: Señor, perdóname porque soy pecador, nunca se ha bautizado, nunca ha pasado las aguas bautismales, nunca ha invocado el nombre del Señor Jesucristo sobre su vida. Entonces, vuelvo y repito, estamos hablando, hermano, de una oveja perdida, que muchas veces creemos que las personas o las ovejas perdidas están allá afuera, y yo lo creí hace mucho tiempo así. Y muchas veces también adentro de la iglesia hay ovejas perdidas. Muchas veces, hermanos, dentro de la iglesia hay ovejas perdidas. Pastor, ¿cómo así? Es que no se quieren dejar guiar. Ya tienen años de estar en el evangelio del Señor Jesucristo, pero no quieren dejarse guiar, no quieren cambiar. Todavía están: así soy yo y nadie me va a cambiar. Así soy yo. Aquí en mi casa yo soy. Sí, en su casa, usted lo ha dicho, en su casa. En la casa de Dios es otra cosa. En la casa de Dios las cosas deben cambiar. Si usted tiene malos hábitos, déjelos allá afuera, pero en la casa de Dios tienen que cambiar, porque somos nueva criatura, somos ovejas del Señor Jesucristo. Si verdaderamente somos ovejas, porque si no somos ovejas del Señor Jesucristo, entonces pasan 2 años, 3 años, 4 años, y en vez de mejorar, va como el cangrejo para atrás, empeorando, empeorando. Había abandonado tantas cosas, pero ahora se las ha vuelto a poner. Antes le gustaba andar en discotecas y ya las había dejado esas cosas, pero ahora vuelve otra vez a escuchar esa música mundana, a mover el esqueleto. Entonces estamos hablando, hermanos, que una oveja del Señor Jesucristo realmente se deja guiar. Una oveja del Señor Jesucristo realmente conoce al Señor Jesucristo. ¿Sabe, hermanos, que hay ovejas que ni siquiera se toman el tiempo para leer esta palabra bendita y gloriosa, hermanos? Pero son ovejas del Señor Jesucristo, va de Cristo, pero son ovejas. Pero van para el cielo, vamos para arriba. Si hoy suena la trompeta, me voy con el Señor. Bueno, solo el Señor dirá si se van o no.
Es importante que nosotros conozcamos a nuestro pastor. No estoy hablando de mí, estoy hablando del Señor Jesucristo. Él es el que murió en la cruz del Calvario. Él es el que nos ha salvado. Él es el que nos ha redimido, hermano. Estábamos perdidos, viviendo en tiniebla. Él es el que lo ha dado todo por usted y por mí. Amén, amén. En Juan capítulo 10, el verso 4, vaya conmigo a la palabra de Dios. Juan capítulo 10, el verso 4, gloria sea el nombre de Jesús. Estamos hablando, hermanos, de una oveja perdida. Tantas veces creemos que la gente que está afuera está más perdida que mandada a hacer un refrán de mi país. Pero a veces esa gente, con todas sus cosas, tiene mejores cosas que los que estamos aquí adentro, que se supone que somos ovejas del Señor Jesucristo. Evangelio de Juan, capítulo 10, el verso 4, el Señor dice: y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen. ¿Por qué? Porque conocen su voz. ¿Usted está siguiendo al Señor Jesucristo? ¿O a quién está siguiendo? En el Facebook estoy siguiendo acá a la banda musical no sé qué, al fulano no sé qué. No estoy hablando de las tonterías de este mundo. ¿Usted está siguiendo al Señor Jesucristo? Seguir al Señor Jesucristo involucra sacar tiempo para conocerlo, sacar tiempo para pasar con el Señor, estar allí atento, buscando, aprendiendo más del Señor. Y no te dice: y mis ovejas oyen mi voz. ¿Usted está oyendo la voz del Señor Jesucristo? ¿O es la voz de otro el que está oyendo? ¿Qué clase de voz es la que está oyendo? Porque casi siempre cuando es tiempo de la predicación hay de tanta distracción acá, y nos damos cuenta de que realmente allí tenemos que prestar atención y darnos cuenta que el Señor es el que nos quiere hablar. Él nos está hablando. Este tiempo es el tiempo crucial dentro del desarrollo de un culto que es para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Este es el tiempo en el cual usted tiene que estar más concentrado, atento, escuchando no mi voz, sino lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Dice el Señor que las ovejas le siguen a Él. Si nosotros estamos siguiendo a alguien más, entonces nos metemos a problemas, porque el Señor no comparte su gloria con nadie. Él quiere que lo alabemos solo a Él. Él quiere que le adoremos solo a Él. Él quiere que nos postremos solo a Él. Él quiere que usted y yo nos guardemos este cuerpo, que lo guardemos solo para Él. Nuestra alma y espíritu lo guardemos solo para Él. Juan capítulo 10, el verso 5. Vaya conmigo a Juan capítulo 10, el verso 5. La escritura dice: mas al extraño no seguirán, sino huirán de él. Qué preciosa la palabra. Dice: mas del extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. ¿Será que usted realmente está escuchando la voz de Dios, la voz del Señor Jesucristo únicamente? ¿O ha comenzado a escuchar la voz de los extraños? ¿Sabe por qué una oveja puede comenzar a escuchar la voz de los extraños, hermanos? ¿Sabe por qué? Porque no está escuchando la voz del Señor, porque no está siguiendo al Señor. Puede aparentar que está siguiendo al Señor, pero no lo está siguiendo en verdad. Puede aparentar hacer como que está oyendo la voz, pero sus acciones dicen todo lo contrario. Nosotros podemos darnos cuenta, muchas personas pueden decir: yo soy cristiano, yo soy aquí, yo soy lo otro, y gloria a Dios por sus palabras, pero sus acciones están totalmente lo opuesto a lo que esas personas están diciendo. Hay personas que tienen años de estar en el Evangelio y sencillamente siguen peor como que fue la primera vez, o peor que cuando nunca habían venido a la casa de Dios. Hermanos, necesitamos entender que la palabra de Dios enseña que nosotros, las ovejas del Señor Jesucristo, yo soy propiedad del Señor Jesucristo, usted es propiedad, le pertenece al Señor Jesucristo. ¿Cómo así, pastor? La Biblia dice que Él nos compró por precio de sangre, no con oro o plata o cosas corruptibles de esta tierra, sino con su sangre preciosa
cosa. De modo que usted es propiedad del Señor Jesucristo. Usted debe estar dentro del redil del Señor Jesucristo y debe estar contento, alegre. No debe estar mortificando, criticando, señalando que esto y lo otro. No, a ver cuándo me voy de esta iglesia, a ver que me digan algo para irme. No, esas son niñerías, hermano, hermana. Nosotros necesitamos mirar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, abrir bien nuestros oídos para escuchar la voz de nuestro pastor. Sabe que muchas veces estamos oyendo la voz de los extraños porque no estamos teniendo esa intimidad con el Señor. No estamos teniendo esa intimidad con el Señor. Usted lo puede notar cuando una pareja o un matrimonio no están teniendo su intimidad que deben tener como pareja. Tarde o temprano empiezan a pasar cosas en ella o en él. Le empieza a mover el tapete, cualquier cosa allá afuera, porque no están teniendo intimidad, no se están acercando, no están teniendo esa comodidad como pareja, como matrimonio. Cuando nosotros como pueblo de Dios no estamos teniendo esa cercanía con el Señor Jesucristo, cualquier cosa empieza a llamarte la atención, cualquier cosa te empieza a inquietar, que esto, que lo otro, que la moda, que esto, que la ropa, que el maquillaje, que aquí, que no sé qué, que esa ropa, que esto, que las malas palabras, que la música, etcétera, etcétera. Tantas cosas que te empiezan a llamar la atención porque no estás escuchando la voz de Dios. Amén, amén. Estamos hablando de una oveja perdida, hermanos. Una oveja perdida que nosotros como pueblo de Dios debemos de orar día con día para no ser una oveja perdida, sino ser una oveja que alaba y glorifica el nombre del Señor Jesucristo en todo tiempo. Que si bien es cierto no somos perfectos, pero lo que hacemos, lo hacemos para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Es cierto, no lo tengo todo, es cierto, me equivoco, es cierto, le fallo, pero tengo el deseo de servirle al Señor Jesucristo. Tengo el anhelo de servir al Señor. Una oveja perdida, hermano, puede estar dentro del mismo redil del Señor Jesucristo, pero al mismo tiempo una persona puede estar dentro, pero al mismo tiempo puede estar perdida, desorientada, resistiéndose a ser guiada, a ser alimentada, a ser cuidada, huyendo de la voz de su pastor. Hermano, con tristeza lo digo, ¿sabe que hay hermanos que les incomoda que les mande un mensaje de texto? ¿Sabe que hay hermanos que se molestan porque les mando un mensaje de texto? ¡Wow! Y digo yo, qué gran ofensa. Pero hermano, eso es los síntomas o las características de una oveja que se está resistiendo a ser cuidada, resistiendo a que su pastor pueda alimentarla, pueda guiarla, pueda orientarla. Oh hermano, estoy hablando con el pueblo de Dios. Nosotros necesitamos ser guiados por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Conmigo a Génesis capítulo 3, el verso 9 en adelante. Génesis capítulo 3, gloria sea el nombre de Jesús. Génesis capítulo 3, el verso 9, gloria sea al nombre de Jesús. Cuando usted lo tenga me dice amén. Génesis capítulo 3, el verso 9, dice la escritura: mas el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Verso 10, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Estos textos bíblicos hablan acerca de cuando Adán pecó. ¿A dónde vivía Adán? En el redil llamado el Edén, un lugar de perfección, un lugar donde ellos nunca iban a morir, iban a vivir eternamente. Es decir, un lugar donde lo tenían todo, nada les hacía falta, pero aún así decidieron tomar su propia decisión y rebelarse contra la palabra de Dios. Entonces vemos que allí está Adán, escondiéndose de la presencia de Dios. ¿A dónde estaba Adán? Dentro del redil, pero escondiéndose de la presencia de Dios. ¿Cuántas ovejas hoy en día dentro del redil, pero escondiéndose
de la voz de Dios, escondiéndose de aquel que lo sabe todo, que no importa si se sube al cielo, se va a lo profundo de la mar o donde quiera que se quiera meter, allí está el Señor y allí sabe lo que está pasando con su vida. Adán estaba delante de la presencia del Señor, pero aún con todo eso, él dice que tenía miedo. Él estaba perdido. Es decir, amado hermano, tenemos que entender que no necesitamos irnos afuera de una manera descarada para estar perdido. Dentro de la casa de Dios podemos estar por mucho tiempo y estar completamente perdido. Dios nos ayude a cada uno de nosotros en esta hora, mi hermano, porque nosotros necesitamos acercarnos más. Nosotros necesitamos buscar más de la presencia de nuestro Dios. Que el evangelio sea nuestro estilo de vida, no sea algo secundario o rutinario. Asistir a la iglesia, no, voy de vez en cuando, o si hay lluvia o ese buen día, no, voy a ir a la casa de Dios con lluvia o sin lluvia. Voy a ir a la casa de Dios con sol y sin sol. Voy a ir a la casa de Dios con carro y sin carro. Voy a ir a la casa de Dios con enfermedad o sin enfermedad. Voy a buscar a mi pastor, sea cual sea mi situación, porque el buen pastor va delante de mí guiándome, y yo como su oveja debo seguir la voz de mi pastor. Hace poco miraba un video de un pastor que estaba guiando muchas ovejas, y según el que está narrando el video, dice que eran más de 3,000 ovejas. Y un solo hombre guiando a tanta cantidad de animalitos. Y el hombre solo les hace una seña o algún ruido con la boca, y esos animalitos, más de 3,000 ovejitas, ahí van. Y el hombre va lejísimos, porque ya para tanta animalito pues tiene que ser una cola, una línea bien larga. Y allí va el hombre y solo les hace alguna seña o algún ruido con su boca, y las ovejitas van todas siguiendo. No hay ninguna que se quede. Eso pasa con los animalitos. Ahora, imagínate nosotros, hermanos, que el Señor nos ha dado 5 sentidos. Nos ha dado la habilidad para que podamos entender, comprender, saber todas las cosas, y nos deja esta palabra bendita para que nosotros podamos seguir a nuestro pastor. Que cuando nuestro pastor dice: hijo mío, levántate, es hora de orar, allí va la ovejita. Amén, pastor, amén, vamos a orar. Cuando el pastor dice: hijo mío, vamos a leer la palabra, amén, pastor, yo me levanto y voy a leer esta palabra. Hermano, el buen pastor va delante de nosotros guiándonos en todo momento. La pregunta sería: ¿usted está siguiendo al pastor? No a mí, estoy hablando del Señor Jesucristo. ¿Usted está siguiendo a su pastor? ¿O se ha perdido? ¿O está siguiendo la corriente de este mundo? ¿O hay algún pasto que le ha inquietado, que usted cree que le ha ofrecido mejores cosas, y por ende usted está inquieto acerca de esas cosas? ¿O realmente está pensando en retirarse porque sencillamente ya no le gusta este redil? Oh, hermano, debemos de entender que una oveja verdadera realmente va a oír la voz del Señor Jesucristo. Amén. Porque hay que decirlo, hermano, hay ovejas de verdad, es decir, verdaderas, pero hay ovejas de mentira. Yo conocí allá, y todo allá en mi país, algún hermano que me va a estar viendo, este hermano está allá, está contando todo lo que vivió acá. Un hermano allá en mi país, mi hermano, más de 12 años de estar ya en el evangelio del Señor Jesucristo. Más de 12 años, y hasta diácono. Y ahí en su cuarto, ahí tenía un sollito ahí escondidito, sacaba su botellita para echársela de vez en cuando. Amén. Por eso digo, hay ovejas verdaderas, pero también hay ovejas de mentiras. Cuando digo una oveja de mentira, es que está batallando, está fingiendo, está haciendo cosas, demostrando algo que no lo es delante de los hermanos. Un gran hermano, una gran hermana. Cuando no están los hermanos, usted termine la oración. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que hay ovejas de verdad, pero también hay ovejas de mentira. Y una oveja de mentira nunca se va a dejar
guiar por su pastor. Amén. Una oveja de mentira lo único que va a hacer es ocupar un espacio, llenar una silla, llenar una banca, pero nunca se va a dejar guiar. Siempre va a asistir, va a estar asistiendo en todo lo que puede, involucrándose en lo que puede, pero nunca se va a dejar guiar. Y si no se deja guiar, no van a venir cambios para su vida. No van a venir cambios. En vez de mejorar, va a empeorar. Entonces estamos hablando que nosotros debemos de procurar ser una oveja del Señor Jesucristo. Porque note, hermano, usted me puede engañar a mí, puede engañar a su hermano, puede engañar a su hermana, pero a Dios nadie lo va a engañar. Delante de Él lo sabe todo. Y Él dice que todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Aleluya. Todo lo que el hombre siembre, si alguien está sembrando algo, un espejismo, algo que está fingiendo, eso es lo que va a cosechar. Una oveja verdadera escucha la voz de Dios. Aleluya. Cuando el pastor le dice, es tiempo de ayunar, es tiempo de orar, es tiempo de evangelizar, es tiempo de venir al culto de oración, es tiempo de leer la palabra, es tiempo de hacer esto y lo otro. Allí va a estar esa oveja atenta a oír la voz de su pastor. ¿Por qué? Porque lo conoce. Saben que no es un extraño, saben que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una oveja de verdad nunca va a andar de redil en redil, se va a mantener en uno solo, porque sabe que allí está su pastor y que en ningún otro lado será alimentada, cuidada como lo hace su pastor. Y finalmente, una verdadera oveja se reproduce y da frutos. Aleluya. Una oveja, decía una señora vecina mía, nosotros, dice, ahí viene fulano, decía, que ese es de mentol. Es decir, todo lo que él decía era mentira. Es decir, una oveja, y ahí va a decir yo, una oveja de mentol, pero no es así, lo retiro. Una oveja de mentira, pues nunca va a dar frutos. Nunca va a dar frutos. Siempre va a estar igual como el primer día cuando vino. Nunca va a dar fruto. Siempre malas palabras. Siempre la misma persona, mal geniado, molesto. Todo el mundo le cae mal. Hasta los perritos le cae mal. La pared se mira en el espejo y también le cae mal. Aleluya. O sea, una actitud pésima. ¿Por qué? Porque es una oveja de mentira. No es una verdadera oveja. Una verdadera oveja se va a esforzar, va a buscar del Señor, va a decir, Señor, yo reconozco. Por eso me encanta mucho el Salmo 51. Señor, yo reconozco que soy pecador, que he pecado contra ti, que te he fallado, que hice esto, hice lo otro, ofendí, hice acá, hice lo otro. Señor, perdóname. Señor, lávame más y más de mi maldad. Señor, cámbiame. Señor, no quites tu Santo Espíritu dentro de mí. Señor, renuévame, cámbiame. Una verdadera oveja está buscando a su pastor, porque quiere que su pastor esté contento con ella, que esté alegre, que esté feliz, que su pastor pueda venir y tomarla y agarrar esa ovejita como lo que te estoy presentando en la pantalla, y la agarra con sus brazos y la empieza a acariciar y la empieza a mimar y a decirle, no te preocupes, hija mía, no te preocupes, hijo mío, tú eres mi hija, tú eres mi ovejita, tú eres todo para mí. Continúa adelante, esfuérzate más y más, sigue adelante, no te detenga. Oh hermanos, usted y yo necesitamos verdaderamente comenzar a escuchar a nuestro pastor. Póngase en pie en esta mañana. Aleluya. Gracias. Porque si no estamos escuchando a nuestro pastor, que se llama Jesucristo, estaremos escuchando al otro. Aleluya. Y ese otro muchas veces viene con tantas propuestas indecentes, con tantas cosas que nos inquietan, con tantas cosas que nos alegran la vista y el oído, con tantas cosas que nos llaman y atraen la atención y nos seducen tanto que quisiéramos salir corriendo y probar eso o estar en esa situación o posición. Oh hermano, si no estamos oyendo la voz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo,
entonces comenzarán a faltar todas las cosas en nuestra vida, comenzando con el perdón, comenzando con la salvación, comenzando con las cosas buenas y hermosas que Dios tiene para nosotros. Por eso Él lo declaró en el Salmo 23. Él dice, David fue quien escribió este salmo, y él dijo: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Si tú y yo estamos oyendo la voz de nuestro pastor, créemelo, nada te hace falta, nada te hace falta, porque nuestro pastor lo provee todo lo que tú y yo necesitamos. Muchas veces creemos que necesitamos ciertas cosas, pero es solo producto de nuestra carnalidad, pero no lo necesitamos realmente. Nuestro pastor sabe qué es lo que tú y yo realmente necesitamos, y por eso te va a proveer lo que tú y yo necesitamos. Lo que tú y yo necesitamos, no lo que queremos, sino lo que nosotros verdaderamente necesitamos. Y lo que necesitamos es la presencia del Señor. Lo que necesitamos es la fortaleza del Señor. Lo que necesitamos es la llenura del Espíritu Santo de Dios sobre nuestra vida. Lo que necesitamos es estar seguros, confiados en nuestro Señor. Cierra tus ojos allí donde tú estás. Cierra tus ojos allí donde tú estás, mi hermano, mi hermana, y comienza a hablar con el Señor. Comienza a hablar con tu pastor. Aquí está tu pastor, hermano. Aquí está tu pastor, hermana. Aquí está el que murió en la cruz del Calvario. Aquí está el que pagó un precio elevado, costosísimo. Nadie en esta tierra lo ha hecho o ha sido capaz de hacerlo, pero nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Él sí fue capaz de hacerlo. Él es tu pastor. Él es tu pastor. Y tu pastor quiere en esta hora que lo escuches, pero que no solamente que lo escuches, que le pongas atención. Pero no solamente que le pongas atención, que estés dispuesto a dejarte alimentar, que estés dispuesto a dejarte guiar, que estés dispuesto a cambiar para Cristo nuestro Señor, para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque te digo una cosa, hermano, hermana, necesitamos cambiar cada día. Porque hay por ahí un texto que dice que el siervo de Dios, la sierva de Dios, va de día en día, de día en día, como la aurora, va en aumento hasta que llega a la perfección. Nosotros estamos aquí, hermanos, siendo guiados y transformados por nuestro Señor, pero no todo el tiempo seremos de la misma manera. No todo el tiempo vamos a ser como la primera vez que venimos a los pies de Cristo. El tiempo va a venir transcurriendo y nuestro pastor nos va a estar guiando. Nuestro pastor nos va a estar moldeando. Nuestro pastor va a estar cambiando nuestra vida, hasta que llegue el momento que nosotros alcanzaremos la estatura de la plenitud de Cristo. A un varón perfecto, a un varón perfecto. Oh, iglesia del Señor Jesucristo, yo quiero ser como el Señor Jesucristo. Yo no sé si tú tienes el anhelo en tu corazón de ser como el Señor Jesucristo. El Señor te está hablando, nos está hablando. El Señor quiere que escuches su voz. El Señor dice: hijo mío, hija mía, hay cosas que no son buenas. Hay cosas que necesitas abandonarlas. Hay cosas que necesitas dejarlas.
Sé que te gustan, sé que te inquietan, sé que te sientes bien, pero eso no te va a ayudar en nada. Si lo sigues haciendo, eso te conducirá a la muerte eterna. Eso te conducirá a la muerte eterna. Y el Señor no quiere la muerte de aquel que muere, sino más bien que haya un arrepentimiento, un arrepentimiento, un arrepentimiento de verdad. Si tú y yo somos ovejas del Señor, si tú y yo somos ovejas del Señor, es tiempo de escuchar la voz. Es tiempo de decirle: Señor, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Te necesito, Señor.